empezando, pero esta fue tomada en noviembre de 2024, entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre, que es la época en la cual nuestras hidroeléctricas estaban fracasando en algunos países. No había suficiente agua para operar. En Ecuador tuvimos apagones de 14 horas por día, una locura. Y a mí ya me había advertido mi directora de tesis, me decía, ¿por qué siguen los sudamericanos construyendo mega hidroeléctricas en las laderas andinas si pronto no van a tener suficiente agua para funcionar si es que seguimos a este paso que vamos con el tema del cambio climático? Y así fue, y en gran medida yo veo estos incendios masivos, bueno, por un lado obviamente consecuencia del cambio climático, pero también diría yo ya más específicamente con responsabilidades asumidas. Estas son las consecuencias de la IRSA. Esto ya se veía venir en el 2000 cuando este programa fue lanzado, porque esto ya ocurrió en los 80, cuando sufrimos las consecuencias de la primera carreterización, por decirlo así, de la Amazonía. Y después nos dedicamos a construir un programa enorme de lo mismo, pero en el 2000, o sea, de verdad, impactante. Entonces, aquí están las consecuencias, pero ya captaron. O sea, ya la gente del Banco Mundial, del BID, de la CAF y nuestros gobiernos, que son los que básicamente han dirigido esto desde la perspectiva de la inteligencia planificadora, ya captaron. Entonces, ya están buscando otros paradigmas, otras formas de ser y de estar en la Amazonía, porque esto no da más, esto no puede continuar. Y obviamente no puedo evitar pensar en Humboldt, que fue el primer intelectual occidental que dibujó estas líneas isotérmicas que les daban, un poco explicando cómo funciona la cuestión térmica en el planeta. Está la banda tropical claramente definida, la subtropical, las zonas temperadas, las polares, en fin. Pero también cómo ayudan estos diagramas de Humboldt, el típico Natura Gemelde, ¿no? Específicamente del Chimborazo, en que empieza a entender también cómo ocurre esto en corte, no solamente en planta a nivel global, pero en corte desde la perspectiva de los isótopos y los distintos estratos con distinta temperatura, distinta humedad, distinta presión del aire, etcétera, que generan distintas posibilidades ecológicas y que son espacios profundamente bioculturales, ¿no? Pero de alguna manera también este tipo de corte nos permite entender cómo con el calentamiento global no solamente que hay un movimiento de temperaturas calientes hacia el norte y hacia el sur, sino también en el corte. Se están derritiendo los glaciares, es como que se está poniendo cada vez más caliente hacia arriba también. Y pensar en cuáles son las consecuencias de río abajo, en la Amazonía, qué va a ocurrir. Carlos Nobre y Lovejoy hablan del tipping point, ¿no es cierto? Este punto de inflexión en el cual el ecosistema ya no va a ser capaz de autorregenerarse, y ellos hablan de que se viene una tremenda sabanización en la Amazonía potencialmente. Es como que imagínense que se están las ecologías moviendo también a lo largo del corte. Entonces, si las sabanas están en un cierto punto, ahora van a estar más abajo, van a estar mucho más extendidas. Se vienen cambios profundos desde la perspectiva ecológica que ya están empezando a ocurrir en la Amazonía. Y esta imagen me encanta porque me recuerda que la ciencia occidental es algo que ocurre mucho, ¿no? Y es como este prejuicio que tenemos con el mundo indígena, de que es un mundo retrasado, que es un mundo de la edad de piedra que se ha mantenido vivo como una especie de reliquia, como una especie de fósil vivo, de esa protohumanidad de hace miles de años, que es una visión tremendamente injusta y tremendamente arrogante y prepotente y colonial, porque el conocimiento indígena está muy embutido en la ciencia occidental, pero ha sido apropiado, igual que con las tierras, con el conocimiento. Nos hemos apropiado de los territorios indígenas, nos hemos apropiado de los conocimientos indígenas, y esta es una dimensión ética que en la academia tenemos que estar súper conscientes, porque seguimos haciendo esto. O sea, todavía hay unos científicos que van a la Amazonía, trabajan con el chamán, aprenden qué cura, con qué cura, se llevan el extracto en el laboratorio y después sintetizan, y la farmacéutica vende por millones de dólares un conocimiento chamánico. Entonces ya no podemos seguir haciendo eso. Y aquí se ve el intercambio de regalos, ¿no?, entre Humboldt y un Yacha, probablemente un líder quichua en esta zona de Ecuador,
que está en Yachas feliz recibiendo uno de estos aparatos científicos que debe haber sido absolutamente fascinante. Y Humboldt también aprendió mucho de él, tanto de los mestizos como Caldas en Colombia, como Montúfar en Ecuador, como de los indígenas con los que hablaba en sus viajes. Y de alguna manera Humboldt, leyeron un libro que se llama La invención de la naturaleza. Algunos dicen, sí, me encanta ese libro, porque de alguna manera, yo digo, hay que escribir el otro también, ¿no? Un poco ese libro nos cuenta quién es este tronco Humboldt, nos habla un poquito de sus fuentes, ¿no? Sus raíces están presentes, Caldas está ahí, Montúfar está ahí, incluso están ahí, ¿no? Los informantes, los científicos indígenas, pero sobre todo se enfoca en sus ramas, en todo el enramaje que dio Humboldt, que incluye a Darwin y que incluye también al científico que se me va a olvidar el nombre, que acuñó el concepto de ecología. Pero habría que escribir ese otro libro que se enfoca en todos esos pies de páginas en que Humboldt hace referencia a sus informantes, que es una palabra que se usa hasta ahora que también es como que hay que cuestionarla, ¿no? A sus científicos, a sus colegas científicos de la selva y de las montañas. Entonces, eso es fundamental. Ay, hablando, bueno, en fin, el tema ético lo podemos discutir más luego en una conversación, pero ahí están también frente al Chimborazo. Ahora, volviendo a la cuestión de la ciudad, hemos estado trabajando con Sandra Costa, que es geógrafa, y me encanta porque la Amazonía casi que obliga a estas intersecciones transdisciplinares. No se puede hablar de la Amazonía desde una sola disciplina, es virtualmente imposible. Y creo que la arqueología en ese sentido ha sido una de las disciplinas más creativas, porque ha tenido que buscar evidencia de estas ciudades ancestrales de la Amazonía a través de la biogeografía, la etnobotánica, la etnoarqueología, y un montón de disciplinas que permiten de alguna manera entender cómo se dieron los procesos de domesticación de plantas, cómo surgió un tipo de agroecología tremendamente original, cómo no se puede hablar de domesticación de plantas sin hablar de domesticación de paisajes y todas estas transformaciones que se han hecho desde las ciencias indígenas, ¿no? Pero el sistema urbano como está ahora, Marta Sandra es una genia con los datos. O sea, yo he tenido que tomar varios cursos de GIS y sí puedo usar, pero ¿qué les diré? Trabajar esas hojas de Excel enormes y georreferenciales y luego ver el mapa, a mí personalmente me cuesta muchísimo trabajo. Sandra es impresionante y tiene una base de datos acumulada increíble. Entonces con ella fue que lo que hicimos es tomar, digamos, la Amazonía legal de Brasil y el bioma amazónico de la zona andina y de las Guyanas para poder mapear las ciudades al interior de este nuevo perímetro que generamos. Hasta en eso no estamos de acuerdo. Es un relajo y ustedes van a ver eso cuando leen sobre Amazonía, que los números discrepan. Entonces, un artículo te dice que hay casi 50 millones de habitantes en la Amazonía. Otro te dice que son 40. Otro te dice que son 47. Pero bueno, entre 40 y 50 es el rango. ¿Por qué hay tantas diferencias? Porque todo depende de cómo lo miras. Entonces, hay unos que están midiendo en base a jurisdicciones. Pero ahí Perú te rompe la cabeza, porque Perú tiene muchas jurisdicciones que son andino-amazónicas y donde la mayoría de la población está arriba en la montaña. Eso te mete en otra crisis. ¿Cómo hablamos de Amazonía sin hablar de la zona andina, sin hablar de las Guyanas, sin hablar del macizo brasileño? O sea, el mundo andino-amazónico para los que somos de esa zona es inseparable. Eran las mismas familias que vivían río arriba en la montaña que vivían río abajo. Entonces, por ejemplo, Quito y Quitos eran las mismas gentes que pasaban por los Quito-Cara, los Iquitu para allá abajo, los Quijos en la mitad y para la costa otros más. Entonces eran como que transectos que todavía están activos y que se llaman archipiélagos verticales, deben haber oído. También hay los archipiélagos horizontales abajo, que aprovechaban los ecótopos del Pacífico, la costa, las laderas occidentales, la zona, bueno, eso va variando en los Andes, ¿no? Pero digamos la zona andina y para abajo las laderas orientales y hasta abajo el Amazonas. Entonces es un poco frustrante también para los andinos que tengamos que tajar
como si fuera algo divisible en los Andes de la Amazonía. Esa es una construcción colonial, pero ahí está. Y ahora lo que hacemos es como que, bueno, ¿qué hacemos? Medimos en base al bioma, medimos en base a las jurisdicciones, medimos en base a lo que dicen los científicos que es el bioma. ¿Qué hacemos? A la final con Sandra, por pragmatismo también, esa tenía la Amazonía legal ya muy bien delimitada, entonces usamos el perímetro del WWF y le armamos un perímetro, no le puedo llamar panamazónico porque ese es el jurisdiccional, digamos de un híbrido del bioma amazónico y la zona jurisdiccional de la Amazonía del Gran Brasileño. Y nos dieron otros números. Ahí vamos. Pero lo interesante de este mapa es que podemos ver es que hay un anillo de urbanización, es concéntrico, ¿no? Es como que le estamos rodeando y sitiando a la Amazonía y le vamos carcomiendo desde los bordes, desde los Andes, desde la zona regional que les decía de Brasil, ¿no es cierto?, acá en el sureste, y desde el Atlántico, en las Guayanas, le vamos generando lo que dicen los urbanistas colombianos, un anillo de urbanización que está empezando a golpearle a la selva. Y tenemos que parar, pero nadie quiere parar porque hay muchos recursos, hay muchos metales, hay mucho petróleo y nadie quiere parar. Pero ahí también hay muchísimos pueblos posiblemente no contactados o que están en aislamiento voluntario y que una vez más vamos a repetir la historia del genocidio que hemos ido cometiendo durante siglos si no nos autocontrolamos. Nos está costando un trabajo brutal. Ahora también ven lo que les decía, ven en el Amazonas, por ejemplo, o en el Ucayali muy marcado y en otros tributarios, ven estos urbanismos ribereños del mercantilismo, que arrancan con las misiones, sobre todo las jesuíticas, pero también franciscanas, dominicas y otras. Y se ven los urbanismos ya del gobierno, de las carreteras. Y hay nodos que articulan estos dos mundos, por supuesto, y están bastante desarticulados entre ellos. Entonces, ¿qué hicimos con Sandra? Decíamos, a ver, veamos el mapa de las ciudades amazónicas, junto con el mapa, que es lo que ven aquí, de los territorios indígenas, qué está pasando. Y fue súper interesante entender que hay países en los cuales hay ciudades al interior de territorios indígenas, y me sorprendió que el mío, que es tan chiquitito, es el que más ciudades indígenas tiene en territorios indígenas. Entonces ahora lo que quiero hacer es, conozco algunas, pero quiero investigarlas todas. En cambio en Brasil casi no había este traslape, pero ese traslape en Brasil lo encontramos cuando, y ese mapa no lo he puesto, cuando pusimos las ciudades con las zonas protegidas. Y en Brasil hay muchas ciudades al interior de zonas protegidas, también hay que mirarlas. Y en Brasil están las reservas extractivistas, que es un fenómeno muy particularmente brasileño que también es interesante, porque son economías forestales. Y aquí estábamos también mirando, y ya más abajo van a entender por qué este tema es importante, dónde están las universidades públicas y las universidades privadas en la Amazonía. ¿Y por qué? Porque todo el mundo ahora está hablando de sociobioeconomías con base comunitaria como el futuro sustentable de la Amazonía. Podemos hablar de bioeconomías, son viejas, o sea, mismo Brasil, Pau Brasil, el nombre de Brasil viene de una bioeconomía. Pero ya ha habido la bioeconomía del caucho, hay la bioeconomía de la soya, hay muchas bioeconomías. No significa que sean sustentables ni deseables. Entonces mejor hablamos, como piden los indígenas, de socio-bioeconomías con base comunitaria, para que generen una espacialidad más justa en donde la riqueza y los recursos no se acumulan en muy pocas manos. Y las universidades están llamadas a jugar un papel sumamente importante, porque no va a existir una sociobioeconomía de base comunitaria si no hay innovación, si no hay creatividad, si no diseñamos y desarrollamos los miles de bioproductos que pueden extraer a América Latina del extractivismo, porque de verdad que no hay otra salida. El extractivismo no nos va a sacar del extractivismo. Ya lo hemos intentado demasiadas veces y es catastrófico. Somos la región más violenta del mundo por eso. Entonces hay que ya pensar otro modelo económico tropical y desde la lógica tropical, ya no transferido desde el norte global. Entonces por eso estamos mirando a las universidades, porque yo estoy convencida de que están llamadas a jugar un papel súper importante. Y también hay que tratar ya de pensar fuera de la izquierda y fuera de la derecha, fuera de ideologías y de sistemas
todos de Occidente, que no tienen nada que ver con el mundo indígena, que nos habla de que otra política es posible. Y por eso les presento estas arañas de aquí, porque acá en la izquierda le vemos a la típica araña del jardín que conocemos, ¿no es cierto? Con su super red, no le estoy subestimando, con su red maravillosa, no concéntrica que teje, pero a la derecha están estas otras arañas que yo no sabía que existían hasta que el artista argentino Tomás Saraceno, a quien había invitado a la Bienal de Quito para que dé una conferencia, me pidió que le consiga unas 300 de estas arañitas. Y yo no entendía el interés de él por estas arañas. Me dijo que existían en la Amazonía tropical, digamos, varias en el sur de Colombia, en Ecuador, en el norte de Perú, hasta abajo, hasta Malawi. Y estas arañas sociales construyen redes que son tremendamente complejas, mucho más complejas que la red que construye la arañita solitaria, ¿no? Entonces, es fascinante y entendí por qué la fascinación de Saraceno con estas arañas, porque esto es un producto de la inteligencia colectiva, de esas sinergias de la inteligencia colectiva, que es muy superior a la inteligencia individual, que muy a menudo las cosas se han dado de esta manera, pero se han apropiado desde la perspectiva de la autoría por un individuo, ¿no es cierto? Pero lo bonito es que sigue siendo inteligencia colectiva. Y Saraceno se pasa mapeándoles con computadoras, les graba, porque es muy musical este proceso de construcción de estas redes, de estas arañas que trabajan en sinergia y generan estas espacialidades brutalmente complejas, y lo que me alucina es que son espacialidades totalmente heterárquicas. Y yo en mis frustraciones de Guerra Fría, entre la derecha y la izquierda, que no me gustaba ninguno de los dos lados, he tenido una búsqueda muy fuerte, quizá política si quieren, más pensando en la polis. Y para mí encontrar las heterarquías sí ha sido como que algo que me ha permitido respirar. Y me encantan. Las heterarquías son policéntricas, no son jerárquicas, son súper complejas y son redes en donde todo está mucho mejor distribuido. Y ahí no hablo como, digamos, desde la perspectiva de la distribución comunista del Estado distribuidor, porque ya sabemos que eso no ocurre. Tampoco hablo desde esperar que el mercado distribuya, porque el mercado habla de monopolios y termina concentrando, sino desde una visión más desde la comunidad, desde las bases, que garantiza más como sería una visión maternal de la sociedad, que todos los niños coman bien. No interesa una sociedad en la que hay un niño muerto de hambre, ¿no? ¿Qué familia es así? Ah, no, tú no comes, tú sí, tú vas a estar gordito, pero tú te puedes morir de hambre. Sí, no mamá va a hacer eso. Entonces, un poco mis armas, estas heterarquías para mí son muy matriarcales, si quieren, no en el sentido que la mujer domina, porque nunca ha existido eso, sino en que la distribución del poder de género también está bastante bien balanceada. Y por eso están mejor balanceados quizás los recursos, porque se trata de cuidarnos, de nutrirnos, de ver que todos estemos bien. Y estas heterarquías son fascinantes. Y me puse a leer sobre quién acuñó este término, cuándo, cómo surgió. Y fue súper interesante, ahora que está de moda la inteligencia artificial, descubrir que quien acuñó el término heterárquico, que usan mucho los arqueólogos para describir, por ejemplo, los sistemas, las polis, los sistemas políticos, no de todas las ciudades, pero de muchas ciudades de la Amazonía, es que lo apoyó un científico que es un pionero en inteligencia artificial y estaba trabajando con estos modelos de lenguaje y fracasaban y fracasaban y fracasaban. Y se rompía la cabeza este científico, estamos hablando de los años 40, 50, 60, por ahí en los albores de la inteligencia artificial, hasta que el tipo se dio cuenta de que una suposición embutida en el sistema era que era jerárquico, dendrítico pero jerárquico. Y se dio cuenta que el cerebro no funciona así. Y es ahí que acuña el concepto de lo heterárquico y rompe con la estructura jerárquica, y gracias a eso tenemos inteligencia artificial. Porque si fuera un sistema jerárquico, hubiera fracasado, porque lleva una rigidez que no le permite, digamos, pensar. Entonces, yo veo mucho en la América Viva incluso estos sistemas heterárquicos en acción. Estas imágenes son de Perú, pero podrían ser de Ecuador, podrían ser de Bolivia, podrían ser quizás de Colombia, la famosa minga. Este es otro tema que es apasionante, porque una vez más lo que uno ve en la arqueología es que traemos estas preconcepciones de Europa
y las trasladamos a la América. Comprendemos el mundo a través de matrices que le son ajenas. Una de esas es la del trabajo. Entonces, por ejemplo, me acuerdo cuando yo visité Machu Picchu hace muchísimos años, todavía había el Sendero Luminoso, no había turismo en Perú, no había ríos de turistas. Fue una visita maravillosa en la mayor soledad con 2 amigos gringos y nos acompañaron 2 guías peruanos y fuimos de Ollantaytambo hasta Machu Picchu y no vimos a nadie. Íbamos parando en todos estos lugares mágicos maravillosos. Y cuando llegamos a Machu Picchu, por la puerta, ¿no?, del sol, que se abría con el solsticio, yo estaba alucinada. O sea, yo decía, para ser arquitecto se era así arquitecto. Aquí hay otra lógica, pero no entendía de dónde venía, no entendía por qué era distinta, pero sí entendía que tenía una relación distinta con de la que veía en otros lugares. Y ahí, y les cuento esto porque una de mis amigas era ítalo-americana y me dijo, era deprimida, Machu Picchu. ¿Por qué estás deprimida? Y le dices que tú imagínate la cantidad de esclavos. Ella vio una masa de esclavos construyendo Machu Picchu. Yo no había visto los esclavos, me quedé así como un poco en shock. Y no entendía por qué la mentalidad es de la mía, no del todo calzada. Ahora, no digo que los incas no hayan sido, no eran pepitas de dulce, los incas eran tenaces, sabemos muy bien por historia, terribles. Pero lo que había era un sistema laboral que es que sí, los incas lo controlaron, pero esta gente no era esclava, no eran siervos tampoco. El sistema medieval fue traído por los españoles. Eran comunas que rotan en su trabajo, porque eso se lo ve hasta el día de hoy los arquitectos que trabajan con comunas indígenas. ¿Alguno de ustedes trabaja con comunas indígenas aquí? No, uno, ya. Entonces tú lo has visto. No es fácil, porque no es un sistema jerárquico. Ahí no tienes empleados, albañiles. Tienes comunas que llega una con un jefe que han elegido la semana antes y que va a cambiar. Ah, ya eres el portavoz, aquí estamos, somos 30, ¿qué hacemos? ¡Pum! Al mes siguiente, otra comuna, con otro portavoz u otra portavoz. Ya estamos acá en nuevo grupo, los otros ya se fueron a descansar, ¿qué hacemos? Y paleta, otra vez todo de nuevo. Mes siguiente, ya llegó el nuevo grupo, ¿qué hacemos? Este es el portavoz, luego regresa el anterior con otro portavoz. Entonces es un sistema muy dinámico laboral, pero que como con la tierra, porque ves lo mismo en la tierra, como dejan descansar a la tierra para que se recupere, dejan descansar a la gente. Y esto viene con chicha, viene con fiesta, viene con rica comida, es toda una celebración. Entonces yo creo personalmente que Machu Picchu fue construido así, sí, controlado por los arquitectos incas, pero con este sistema laboral, porque este es el sistema laboral andino. Está vivo y no tiene por qué haber sido diferente hace 500 años, ni hace 1000, ni hace 2000. Y eso se ve y eso se aprende de la arqueología, que hay continuidades. Entonces también desde la perspectiva laboral, a mí la América Profunda me dice, hay formas de trabajar que no son explotación laboral. ¿Ya? Entonces otra cosa importante que tenemos que recuperar de nuestro pasado profundo, o sea, esto es una maravilla. Y hay gente que me dice, esto me dijo una profesora en el GSD, ay Ana María, qué romántica que eres tú, pero con esas minguitas solo se pueden hacer cosas chiquitas, es un problema de escala. Tú no puedes hacer grandes infraestructuras con mingas. No es verdad, se construyó Machu Picchu con mingas. Y yo he visto en Quito, este es un parque en el sur de la ciudad, que es la típica zona de la ciudad, bastante autoconstruida, bastante abandonada por el Estado, donde las comunidades se ven obligadas a autoorganizarse. La mayoría de urbanismos de Latinoamérica resultan de una autoorganización súper empobrecida, ¿no?, sin recursos ni estatales ni privados. Y estas comunidades, cuando supieron que el gobierno iba a entubar la quebrada para variar y a rellenarle, dijeron no queremos que rellenen otra quebrada más. Las quebradas son sagradas, queremos que le dejen abierta, aquí pueden jugar los niños, aquí pueden ocurrir muchas cosas. Y el Estado dijo, bueno, ya, no le vamos a rellenar, pero era una cloaca, estaba completamente llena de basura. Y a punte minga, no sé cuántas hizo la comunidad, esta es una de las mingas, los fines de semana toda la comunidad se juntaba, niños, adultos, abuelos, iban con los instrumentos y se ponían a trabajar y montaron esta maravillosa, diríamos ahora, infraestructura azul verde.
este parque, ¿no? Este espacio comunal que generaron esos mismos, y es súper, súper seguro. ¿Cómo se manifiesta a nivel urbanístico la heterarquía? Fíjense en esta planta de aquí. Esto es Cuela, en las cordilleras orientales del norte del Perú. Es territorio de Chachapoyas. Y en Cuela, por ejemplo, los arqueólogos le aplicaron algoritmos para medir el grado de centralización. Es casi nulo. ¿Y dónde existe? Y ahí es donde uno sabe que los incas sí eran centralizadores más que las comunidades heterárquicas que conquistaban. Es que los únicos puntos donde hay centralización son justo los fortines incas cuando los incas conquistaron el mundo chachapoyo. Pero es un sistema profundamente heterárquico, casi que egalitario en este caso. Y lo interesante es que otra forma que tienen los arqueólogos de medir la inequidad es la dieta. Entonces, a través de partículas que encuentran en los dientes, de los cadáveres, o lo que encuentran en los recipientes que se usan para comer, el raspan, todo este tema de los fitolitos, van analizando la dieta, y lo que se dan cuenta es que aquí todos comían igual de bien, porque eso en otras sociedades americanas no ocurre. Hay sociedades americanas también donde unos comen mucha carne, por ejemplo, y otros no comen carne casi nunca. Entonces se ven desigualdades también a través de la dieta. Hay distintas formas de medir eso. Pero lo fascinante es que en Cuela es un patrón parecido al que ves en el Beni Bolivia, en que también tienes este sistema que Erickson describe como heterárquico, de, como pueden ver, estas especies de islas forestales, ¿no? Muy agrobiodiversas, obviamente cultivadas, interconectadas por grandes avenidas y también por canales, porque el sistema de transporte es muy acuático en la Amazonía, y que es también, le aplica modelos de descentralización y se da cuenta de que hay muy poca centralización también en el Beni Bolivia. Entonces me encanta esta imagen del libro de Atados en Plató, se llama en inglés, las mesetas, creo, de Lucio Guattari, porque aquí se muestran estos tres tipos de redes, sí, sociedades red todas, de acuerdo, pero hay redes que son súper centralizadoras, hay redes que son descentralizadas, dendríticas se llaman estas de la mitad, pero que igual son centralizadas, y hay redes distribuidas, que son las redes heterárquicas. Pues a mí me encantan estas tres redes, porque lo que yo veo es que España construyó un sistema como el primero, ultra centralizado, y de ese sistema derivan nuestras ciudades primarias. Chile es un súper buen ejemplo. ¿Cuántos chilenos viven en este mega país maravilloso, bellísimo, con tanto que ofrecer? Unos 18 millones creo que son ustedes, ¿no es cierto? ¿Cuántos están en Santiago? Es brutal. Eso se lo deben a España. Eso es ciudad primate, hipercentralización. Pero lo mismo ocurre en todo lado, lo mismo ocurre, bueno, Colombia es un caso particular, pero Bogotá es Bogotá, aunque es bastante policéntrico desde la perspectiva urbana. Quito es bicéfalo, perdón, Ecuador, ven, Quito, qué centralizada que estoy, Ecuador es bicéfalo, pero generalmente pasa esto, ¿no? Tienes Buenos Aires, México DF, o sea, hay como que estas ciudades primates de nuestra región. Eso es herencia de la colonización. De ahí tenemos descentralizado. Este es excelente para explicar las ciudades ribereñas de la Amazonía. Es el sistema del caucho, el mercantilista. Es el tipo de estructura que te genera esa distribución de ciudades en base a demanda y oferta mercantil. Y el distribuido es excelente para explicar cómo funcionaban las ciudades precolombinas de la Amazonía y cómo funcionan hoy todavía las redes de comunas indígenas como las de los Achuar, los Shuar u otras. Bueno, eso es solamente una planta de los chachapoyas, pero me voy a pasar. Esto nos lleva inevitablemente a preguntarnos por lo que en inglés le llaman el commons, en español le decimos el ejido, también hay la dehesa y hay otras palabras para los bosques que se manejaban comunalmente, pero que es un punto de intersección importante, porque si vamos a hablar de un futuro distinto para América Latina que se emancipa de la visión neomarxista o de la visión neoliberal que nos ha llevado a esas guerras civiles una y otra vez y no nos ponemos de acuerdo y ya no queremos más de eso, es que esta idea de lo comunal no es indígena, pero fue lo que permitió articular un mundo que tenía una visión de la propiedad completamente distinta a la nuestra, con otro mundo, y a llegar a acuerdos a través de la ley de Indias. Entonces el ejido, por ejemplo,
es algo que surge con la ley de Indias, porque para los indígenas era un concepto de la propiedad mucho más aceptable que la privatización o que el espacio público. Que es importante porque es este tercer espacio posible, manejado comunalmente y de una manera autónoma. La propiedad para los amazónicos es muy interesante porque ellos definen la propiedad más como en base al cuidado. La tierra es de quien la cuida, la tierra es de quien la cultiva. Si yo estoy aquí y estoy plantando mi chacra, es mía, y los productos de la chacra son míos, son privados. Pero puede que me mueva y después otra chacra. Y la mujer que cultiva esta chacra piensa en la mujer que le va a cultivar a futuro y le canta. Y piensa en la mujer que le cultivó antes y también le canta. Entonces hay una visión de la propiedad muy dinámica, ¿no? Y muy basada en el cuidado, quizá muy femenina. Entonces eso también es algo que tenemos que empezar a pensar. ¿Cómo vamos a articular a futuro estas nociones entre distintas formas de la propiedad, distintas formas de concebir el trabajo, distintas formas de concebir todo, la verdad? Y esto obviamente en respuesta al sistema extractivista que domina hoy en el Amazonas, en todos los países de la Amazonía. Que no me voy a detener en esto es más lo que estábamos hablando cuando fui a Complot, ¿te acuerdas, Alfredo? Que era el proceso en mi vida de digerir el extractivismo, entender cuáles son las fuentes, cuáles son las causas, cómo funciona, y saber que no me encanta, pero hay que ser propositivo, que siempre la invitación de los arquitectos, sí, bueno, este es un problema, pero y tener que pasar el resto de los otros 15 años tratando de captar cuál puede ser el post-extractivismo, que en el caso de Ecuador se juntó con el sistema de reforma agraria y colonización, que se dio en toda América del Sur. En Brasil se manifestó, por ejemplo, en la Transamazónica y el urbanismo rural de Camargo. En Ecuador, en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia se manifestó a través de la marginal de la selva, de Belaúnde, era más como lo que él llamaba la colonización vial. Y aquí en Ecuador, esa colonización vial de Belaúnde, con el ingreso de las petroleras, decanta en unos urbanismos increíblemente tóxicos y nefastos para la vida, porque básicamente llevaron a granjeros de la sierra y de la costa a vivir en la Amazonía en granjas aledañas a pozos como ese donde botaban los desechos tóxicos del petróleo. Entonces se armó, y esto es planificación urbana estatal. O sea, sí es terrible, pero no soy patriota. ¿Cómo ser patriota cuando veo lo que hemos hecho en el territorio de los Estados-Nación de Sudamérica? Es vergonzoso, más bien, y hay que tener conciencia de que no podemos seguir planificando de esta manera, porque de verdad es una cosa del Estado, y obviamente luego consiguen los mega préstamos del Banco Mundial, del BID, de la CAF, para construir unos sistemas estatales que 30 años después uno no puede creer las consecuencias, ¿no? Esa es la red de organismos petroleros con la Guabio, Xuxupindi, que es la ciudad con la que trabajé, y la joya de los Hachas acá abajo. Entonces, fíjense en lo que hicimos en la Amazonía los ecuatorianos en 30 años. Y este Xuxupindi específicamente, que como pueden ver es una ciudad que tiene una refinería, una de 3 refinerías petroleras de Ecuador, está en plena selva en esta ciudad. Y fíjense cómo la gente, que son colonos, aquí hay muy pocos indígenas, cómo viven en este entorno. Deja ver un incendio aquí, yo no me quiero imaginar lo que va a ocurrir y Dios quiera que no pase. Pero se ve un poco desde 76, ¿no? Ahí estaba solo la Texaco con CEPE, construyendo sus líneas de prospección, pinchando, suena suave. Hacen huecos, meten tacos de dinamita, ¡pum! Y no son delgadas esas líneas, para que se vean por satélite. Son bastante anchas. Y así van abriendo la selva, y ahí empezaron a construir la refinería. Después entra el Estado con su reforma agraria y colonización y decide usar esas 2 líneas de prospección que generen una suerte de ángulo de 90 grados y le usan como el Cardo y el de Cúmanos para empezar a armar un camero, supercolonial eso, de Indias, y eventualmente empieza como que se fijan a separar el cuadrante de la refinería porque se dan cuenta de que es un problema de que todo esté ahí mismo, y ahora hay un muro súper alto separando la refinería de la ciudad, y no puedes documentarlo. Si le pasas un drone, te lo disparan, te lo vuelan, no se puede filmar ahí.
Y la ciudad está llena de pozos petroleros como este, en plena ciudad. El petróleo va de estos pozos a través de una red primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, quinquenaria de oleoductos que atraviesan todo este territorio y, como pueden ver, contaminan un montón el agua porque hay micro derrames y a veces macro derrames todo el tiempo. Hay estos mecheros famosos que están quemando metano 24 horas al día, 365 días al año. Entonces está contaminado el aire, está contaminada el agua y está contaminada la tierra. Entonces ahora aquí lo que hay que hacer es un trabajo profundo de remediación. El daño ya está hecho. ¿Qué hacemos? Nos sentamos a llorar, no tenemos tiempo, vamos pensando en alternativas. Otro problema. Y ahí es cuando digo, por Dios, universidades ya no pueden seguir dando clases para enseñar a los alumnos a hacer esto. Mega monocultivos de palma africana, también hay muchos en Colombia, en varios países, ¿no? Hectáreas de monocultivos. Es catastrófico, ya les voy a mostrar lo que ocurre. Pero bueno, fuimos con los alumnos a documentar también los cultivos y vimos que hay muchos quemados. La Amazonía es una zona hiper biodiversa, con un montón de vida y un montón de bichos, y hay pestes. Cuando tienes plantación, generalmente llega una peste que te destroza la plantación. ¿Qué ocurre? Que abren nuevas hectáreas de bosque para nuevas plantaciones y van dejando atrás la catástrofe. Modelo efectivista, lineal. Chupo, hago pedazos, me muevo. Chupo, hago pedazos, me muevo. Chupo, y a ver quién va a remediar eso de ahí, los costos y quién los asume. Entonces, cuando yo ya estaba también bastante intoxicada de leer tanto sobre esta época de la historia de América del Sur, la esperanza la empecé a encontrar en el mundo indígena. Y ya está mapeado, y hay muchísima evidencia, les puedo mandar un montón de fuentes, pero hay muchísima evidencia que demuestra que donde viven los indígenas y también los quilombolas y también los grupos tradicionales como los seringueiros de Brasil o los castañeiros o toda la gente que vive del bosque, es que donde están esos, el bosque está vivo, hay deforestación, pero muy poca, y generalmente incluso estas zonas son más agrobiodiversas que las aledañas. Es decir, en muchos casos la agrobiodiversidad aumenta hasta un 30-35% en lugar de declinar. Entonces, lo que esta información nos dice es que hay culturas que mejoran la naturaleza en lugar de dañarla y luego desecharla. Entonces, cuando uno se entera de eso, obviamente quiere saber más. Y estaba justo ayer leyendo en el avión este librito que les recomiendo porque es un resumen maravilloso, y estaba buscando un libro así para mis clases, porque hay muchos papers y libros sobre el mundo precolombino de la Amazonía, pero son tantos que a veces es difícil organizarlos. Y José Iriarte, que es un uruguayo, no sé por qué este uruguayo se obsesionó con la Amazonía, que acaba de publicar este súper resumen de lo que hemos aprendido a través de la arqueología sobre la región. Entonces, altamente recomendado. Y ahí, por ejemplo, en la parte en que habla de este tema que estamos hablando, cuenta, ¿no?, que de las 83, este pedacito lo podemos ver en inglés, ¿no es cierto? O le vamos traduciendo. Pero bueno, de los 83 cultivos que son nativos de la Amazonía y de llama Jason Ares, pero estamos hablando de que estos bordes son complicados, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí el Paraná, todo el mundo tupí-guaraní es amazónico. Quizá no es amazónico en nuestra perspectiva ecológica, pero es amazónico en el sentido que los tupí-guaraní son gente de la Amazonía, que de la Amazonía central se dispersan por todo el continente sudamericano. Entonces, el mundo que encuentras en el Paraná o en las misiones jesuíticas de Paraguay es un mundo amazónico, ¿no? Pero bueno, eso se refiere a estas zonas adyacentes también. 68% son árboles. Imagínense, una cultura que lo que hace es domesticar árboles por montones. Pero lo interesante es esto de acá. Entre 3.000 y 5.000 plantas no domesticadas usan los amazónicos. O sea, dense cuenta del conocimiento biológico, ecológico de estas culturas. Es impactante, es impresionante. Y obviamente los científicos occidentales han aprendido sobre estas cosas de los amazónicos, que son los que podían nombrar las plantas, los que podían decir para qué uso qué,
muchas plantas, varios usos. Ya van a ver por qué me obsesiono tanto con esto, porque este puede ser la nueva base de la sociobioeconomía comunitaria, pero hay que pensar en la dimensión ética, no puede ser una disposición más del conocimiento amazónico. Y solamente domesticamos 2 granos, y esto es importante, el maíz y el arroz, y una sola palma, la famosísima chonta. ¿Por qué es importante? Hay muchos textos de los arqueólogos que hablan sobre la relación entre grano y civilización. Y lo que dicen los arqueólogos amazónicos es que el neolítico en América del Sur fue totalmente distinto del neolítico en Euroasia, que fue un neolítico basado en la domesticación de granos, como el trigo, que son el fundamento de grandes civilizaciones. Pero ¿cuáles son las civilizaciones de la agrobiodiversidad? Donde no hay granos que puedes, por ejemplo, fiscalizar a quienes, no, porque los impuestos, por ejemplo, se cobran a través de granos. Eso se hacían los incas con el maíz, por ejemplo. La papa es mucho más difícil de imponer. Y no, acá son los granos, montones de árboles. Este es un espacio de libertad y de autonomía impresionante. O sea, si quiero que piensen en chilitas, polis y urbs, porque todo eso es distinto en Sudamérica. Y bueno, imagínense, 390 millones de árboles en la Amazonía estimados, 16.000 especies de esos árboles. ¿Y sabes cuál es la ironía? En las ciudades amazónicas hay pocas especies de árboles y la mayoría son introducidos. Se cuenta lo colonizadas que tenemos las cabezas, ¿no? Y 50% de este número total de árboles tienen 227 especies predominantes. ¿Qué significa esto? Los biogeógrafos están mapeando la vegetación en la Amazonía y se están dando cuenta de que su distribución es altamente cultural, ¿ya? Que no es evolutiva ni es natural, entre comillas, no es ambiental, es altamente cultural. Y hay 2 grandes centros de domesticación en América del Sur. El uno está en el noroccidente, o sea, Colombia, Ecuador, norte de Perú. No tengo ese mapa aquí, que tiene ese mostrado. Y el otro está en lo que es ahora Bolivia. Es fascinante. Y hablando de jerarquías, esta es la red de comunas Achuar en Ecuador. No están todas las comunas, son 88, aquí están menos. ¿Por qué? Porque como es un mundo donde se respeta la autonomía y los Achuar están armando su plan de vida, que es un instrumento de planificación no vinculante, desafortunadamente, no todas las comunas quisieron estar en el mapa. Si no quieren estar en el mapa, no están en el mapa. Nadie les impone, cada comuna decide autónomamente si quiere o no quiere internet. Si quiere estar en el mapa o no quiere estar en el mapa. Hacer planificación jerárquica toma mucho más tiempo, porque no está hecha de imposiciones de arriba para abajo, sino que está hecha de conversaciones de abajo para arriba, pero eso también hay que aprenderlo. Y bueno, aquí solo puse una imagen para mostrar las jerarquías del Beni, ¿no? Que están desvelándose con Aira y que están mostrando el grado de monumentalidad y la escala de estas civilizaciones, y también cómo podemos aplicar lo que vamos aprendiendo de nuestros maestros indígenas a pensar cómo regeneramos, por ejemplo, todas las zonas de bosques, de pastizales degradados a lo largo de las carreteras. Como les decía, el daño ya está hecho. Hay miles de hectáreas degradadas en la Amazonía. Ahora, ¿qué hay que hacer? En nombre de las sociobioeconomías de base comunitaria, restaurar, levantar chacras y empezar a pensar en todos estos potenciales productos. Vamos un poco más rápido porque creo que tengo que acabar. Este es el trabajo que hicimos con los Yecopay, la acción de los Yecopay, así le dicen a la chacra madre. Los alumnos tuvieron que plantar una. Siempre esto es fundamental. Los académicos tenemos la oportunidad de vincular mundos. Entonces, cuando les inviten a hacer un proyecto, ustedes inviten a los originarios y denles a ellos el micrófono. Ya te voy a recomendar a mis amigos para que les invites a la próxima conferencia. Pero bueno, eso es lo que hicimos con los Yecopay, que eran los habitantes originarios de la ciudad de Shushufindi. La alcaldesa estaba en shock, es mestiza, creo que nunca había invitado a los indígenas a conversar. Pero esto es Colombia Aguaje, nuestro colega en esta publicación que estamos por sacar, que me ha tomado 2 años y medio y ya estoy drenada. Pero, y Colón lee todo, continuamente estamos intercambiando, o sea, yo no hago nada que no sea en continua conversación con mis colegas. Y Colón es una bala. Y ahí, por ejemplo, estaba en un grupo haciendo un taller más convencional de arquitectura,
con los alumnos del GSD y le dieron esta hoja en blanco. Ellos habían estado estudiando el tema del petróleo en Ecuador. Y a ver, Colón, muéstranos el territorio. Y Colón se puso a dibujar con Fanny, ellos decidieron cómo iba a ser la anotación. Obviamente Colombia tiene educación occidental también, transita entre mundos. Y nos dibujó este mapa maravilloso en donde incluyó también todas las zonas sagradas de los Ecopay. Entonces, esto también está incorporado obviamente en la propuesta y los alumnos estaban impactados de que Colón haya podido dibujar esto sin una fotografía aérea, sin una imagen satelital, todo desde su cabeza y desde este conocimiento impresionante que tiene de cada meandro del río Baní. Los Ecopay están divididos entre Colombia, Ecuador y Perú, hablando de estas naciones. Son un grupo tucano occidental. Bueno, ahí está Manuel Omarí Ima, una lideresa guaraní con la que trabajo mucho también, y empezamos a pensar, bueno, ¿cómo remediamos estos pozos petroleros que se vuelvan a futuro espacios públicos, que se vuelvan zonas donde pueda haber vivienda, que se vuelvan zonas sanas, ¿no? Veámoslo ya como una oportunidad, aprendiendo de las chacras. Mis estudiantes de diseño del paisaje se pusieron a dibujar la chacra. Giovanna Bafico, maravillosa, se montó una base de datos con todas esas especies útiles que les conté, esas 227 predominantes, porque son muy comunes en toda la Amazonía. Dijo Ana María, si queremos que la gente dibuje la agricultura de otra manera, dibuje la agricultura amazónica y no lo que piensa que es la agricultura, tenemos que facilitar esto. Entonces montó toda una base de datos que estamos usando para dibujar, con todas estas especies, con explicaciones de qué van, para qué sirven, con qué otras especies se asocian, porque es un sistema muy sinérgico. Entonces, y la propuesta fue que puede haber chacras urbanas, que podemos empezar a imaginar la ciudad del futuro como era la ciudad amazónica del pasado, en donde el sistema agroecológico nunca se separó del sistema urbano. Entonces, digamos, son agroecologías urbanas, o como dicen los arqueólogos, sistemas agrícolas de baja densidad, pero son urbanos también. No sé si low density urbanism, le dicen, low density agrarian urbanism, sistemas agrourbanos de baja densidad. Y es fascinante porque, por ejemplo, fuimos, para que entiendan qué es la chacra y todo lo que ofrece, fuimos a la chacra de los Quichua, de una comuna que se llama Mushudacta, que se había dedicado a plantar guayusa porque el mercado estaba demandando guayusa. Entonces hicieron lo que hacemos siempre, pelaron la chacra y pusieron plantación de guayusa. Vino la pandemia, cayó la demanda, se morían de hambre. Entonces ahí dijeron, no, nuestro sistema de los ancestros era más inteligente, vamos a volver a la chacra. Y 5 años después de que les visité, que estaban completamente deprimidos, estaban súper alegres, nos alimentaron, toda la chacra, como me dijo el José, menos la sal, están las especies, y nos alimentaron. No tengo la foto de la mesa, nunca sé qué, tengo demasiadas presentaciones, ya me hago bolas. Y estábamos en una mesota, 35 personas, todos comiendo esta chacra de la abundancia, ¿no? Pero también hay que pensar cómo financiamos esto, y esto es algo que los latinos tenemos que estar pilas. Está medido que los latinoamericanos estamos siendo capaces de captar un fragmento, algo así como el 5% de los fondos del clima, de los fondos verdes, que ahorita hay billones de dólares para restauración de bosques, para desarrollo de socioeconomías, para conservación de bosques. Y de todo ese dinero, para variar, casi todo está siendo captado por el mundo que menos lo necesita. Tenemos que estar pilas. Las universidades podemos armar consultorios que ayuden con estos instrumentos financieros súper complejos, que yo no entiendo, para que pueda canalizarse fondo a las comunidades. Por ejemplo, aquí en Chile, a las comunidades mapuche, pero a otras comunidades campesinas que estén trabajando en estos temas. Entonces aquí Giovanna también se puso a ver qué fondos hay y cómo hacemos para captarlos. Esto fue fascinante. Wally y Percy eran 2 estudiantes de la China. Fueron los únicos estudiantes que se atrevieron a abordar el tema de la industria en la Amazonía. Claro, cuando estábamos hablando ahí en la mesa, decía, bueno, hay que agregar valor in situ, porque si no lo que ocurre es como que les ocurrió a los quichua, plantan la guayusa, venden las hojas a 50 centavos el manojo, y la guayusa se vende en la caja $15 en California. ¿Y dónde está todo el dinero? En California, porque allá se añade valor. Nosotros solo vendemos las hojas. Entonces, si queremos romper este patrón brutal
de asimetría en el intercambio, tenemos que agregar valor in situ. Entonces yo les decía a los alumnos, hay que abordar el tema de la industria. No tiene por qué ser negativa la industria, debe haber formas de hacer las cosas que no sean nefastas y destructivas. Entonces los dos alumnos chinos, fascinantes porque ellos levantaron la mano, nadie quería, todos eran como, no, la Amazonía, no, la industria, no. Y ellos dijeron, la industria es importante en la mañana. Nosotros queremos entender cómo se puede hacer industrialización en el Amazonas. Y claro, hablábamos de ecoindustria, de industria verde, de química verde, esta nueva disciplina del green chemistry, que es fascinante porque son todos bioproductos y son sistemas industriales que no generan desechos tóxicos. Entonces nos pusimos a pensar, ¿cómo hacemos para? Porque aquí hay que darle a la economía la vuelta, y esto es súper importante. Si la chacra te da entre 50 y 75 o más productos útiles, y perdón a mis amigos indígenas, estoy desacralizando la chacra, convirtiéndola en un recurso que se me gusta en la Amazonía, y si quiero aclararlo, esta es una visión mestiza, pero por otro lado lo que dicen los indígenas es, ustedes no captan que esto es una entidad inteligente, sagrada, pero bueno, por lo menos la sociobioeconomía no va a destruir más el bosque, así que pensémosla en conjunto. Pero sí quiero anotar que esto es un tema de ontología de quiebre totalmente dramático. Pero si tenemos todas esas especies, ¿cómo trabajamos en términos de cadenas productivas que son monocadenas de valor? Hay que trabajar pensando policadenas de valor que se entretejen. Entonces lo que hablábamos con Bolívar es, podríamos trabajar los productos de la chacra, que son todos orgánicos, como trabajamos los desechos urbanos, que vienen mezcladitos o más o menos separados y nosotros luego les clasificamos para luego distribuir a distintas industrias que los aprovechan. Podemos hacer lo mismo, entonces por eso es que empezaron a pensar cómo en estos nodos intermedios podemos hacer zonas de acopio para que todos estos productos de muchas chacras puedan empezar a generar volúmenes que sean competitivos. Y ese es el tema económico que no es muy fuerte, yo soy arquitecta. Pero ya están pasando estas cosas. Fui al Perú hace más o menos 2 semanas, no me acuerdo, 2, 3, y estábamos hablando de bioeconomía y al final de la conferencia se acercaron estos chicos del proyecto Semillas y Regen, que se llama, y me mostraron los bioplásticos que están desarrollando, biopapeles y otros productos, y digo, wow, y está pasando. En Nueva York, en la Semana del Cambio Climático, le conocí a esta científica que está haciendo con biochar, o sea, con biocarbono, que es una técnica amazónica de creación de suelos fértiles, las famosas terrapletas y terramorenas. Y esta técnica indígena, vean cómo el mundo indígena contribuye a la ciencia. Ya le están aplicando para crear estos increíbles materiales de construcción. Y pensando en los arquitectos, cuando estuve de jurado en Londres un par de semanas antes de eso, estábamos mirando 4 categorías. Una era diseño de materiales, la otra era diseño de productos, la otra diseño interior y diseño arquitectónico. Y al final, después de ver cientos de proyectos del mundo entero, yo estaba como en shock. Y les pregunté, ¿por qué los arquitectos estamos 30 años tarde? ¿Por qué seguimos construyendo solo con hormigón y acero? Y lo digo, seguimos porque mi marido y yo no participamos. Él es más el arquitecto ahora que construye, yo ya casi no construyo nada. Y veo en el mundo de los biomateriales que hay maravillas. ¿Por qué no están siendo utilizados? Y ahí los británicos me explicaron que hay una brecha entre el mundo legal, hay que trabajar con los abogados hablando de intersecciones, y el mundo del diseño. ¿Por qué? Porque el desarrollo de nuevos materiales va a una velocidad impresionante, pero las leyes siguen estancadas en tener códigos que te permiten construir en hormigón, códigos que te permiten construir en acero, y aquí en Chile están un poco más avanzados, tienen códigos para construir, si no me equivoco, con pino y con eucalipto. Pero no se pueden quedar así los códigos. Si en la Amazonía hay miles de especies de árboles, y muchas de esas con potencial para la construcción, y no hablo de sistemas depredadores, sino de bosques que puedan trazarse, certificarse, regenerarse continuamente, de economías circulares, como dicen. Tenemos en las universidades que generar códigos de la construcción para todas estas especies, porque si tenemos solo para pino y eucalipto, lo que vamos a tener es plantaciones forestales, monocultivo, y ya sabemos que eso no es lo que queremos promover. Cómo desde la construcción
creamos incentivos para los policultivos, en la Amazonía y en todas partes. Entonces, esos son temas que tenemos que abordar con urgencia los arquitectos. Estamos súper atrasados con respecto al diseño de materiales. Pero bueno, ahí van, en la Bienal de Sao Paulo, 200 biomateriales fueron presentados en Brasil, ¿no es cierto? Y eso es interesante ver cómo la nueva generación está súper activa en inventar y desarrollar estos nuevos materiales. Y estoy encontrando, porque yo ando buscando casos, quiero armar un proyecto en Ecuador y ojalá se empiecen a armar proyectos como los que vi en Perú, en toda América Latina, de crear laboratorios de biomateriales en las universidades. Quizás aquí en Santiago también montan uno pronto o quizás ya lo tienen. Y a mí me encantaría que haya uno con una base en la Amazonía, trabajando con mis colegas científicos indígenas, trayendo diseñadores, artistas, científicos, sobre todo estos green chemists con los que estoy trabajando ahora, que son unos genios de los biomateriales, a la Amazonía, desarrollar productos, patentarlos de manera justa. He estado hablando justamente con Marcos, un africano brillante que está trabajando en estos temas, en este African Power Initiative, y justo estábamos hablando de cómo hacemos esto de una manera justa, que no sea saqueo de propiedad intelectual indígena. Entonces ahí me decía que la universidad, ellos trabajan también con el programa de Química Verde de Yale, con estos programas de varios países de África desarrollando productos verdes, y que lo que hacen es que tienen patentes compartidas. Entonces llega a la universidad con su incentivo de la investigación, con su conocimiento, con su química. Están también en África los africanos con su conocimiento local, comparten información. Miren, este aceite cura las llagas cuando la gente se quema. ¡Wow! Productazo. ¿Cómo hacemos? Empiezan a desarrollar y la comercialización beneficia a la comunidad y beneficia a los investigadores que pueden seguir haciendo más investigación. Entonces eso también hay que trabajarlo. ¿Cómo hacemos esto de una manera justa? No queremos construir más sociedades muy equitativas. Y África estoy encontrando ya modelos increíbles. Y también tiene un componente espacial, aquí es donde los arquitectos son vitales. ¿Cómo construimos los corredores logísticos? Ya hay carreteras, por ejemplo, en la Amazonía. Hay que restaurarlas, ya están ahí. ¿Cómo identificamos los puntos donde ponemos el laboratorio de biomateriales, los puntos de colección de productos, los puntos, las rutas de comercialización y demás? Hay mucho trabajo que hacer a nivel de diseño regional en toda América del Sur. Y ya es tardísimo, así que yo creo que con eso, fíjense, yo puedo seguir y seguir y seguir. Con eso voy a parar. Esto era principalmente lo que quería compartir y conversar, cómo empezamos a activar en toda América del Sur un programa biológico de un modelo económico distinto, con mucho más conciencia comunal, basado en la vida y no basado en la enorme muerte que nos acarrearon en Amazonas y a muchos pueblos indígenas en toda la región en realidad. Me encantaría escucharles para... Siempre aprendo. Vean lo que aprendí en Perú. Increíble. Está pasando. Gracias. Uy, tenía de largo. Otro rato. Les comparto la presentación. Sabe el micrófono para con sus preguntas, comentarios. Quisiera. Por si acaso. Ay, necesito agua. Hablo demasiado. Tal vez de una manera solo saber, porque yo sé que esto está en el contexto de una tesis de doctorado y además se ve que está vinculado a varios talleres o contexto académico que están realizando ahora. ¿En qué te imaginas que puede estar como focalizándose con una dimensión como más propositiva? Porque está en escala. Sí. Si no tuviera que agotar una, porque el laboratorio de materiales sin duda es una oportunidad, como de partir como por un reto detonante, pero ¿qué escala te imaginas que sean como muy situadas en un mapeo tan impresionante, una cartografía tan detallada del fenómeno, Sí. que efectivamente es como se apabulla, porque la verdad ya tiene esa dimensión, pero ¿cómo te imaginas que esto va a llegar a...? Y nos llegamos a la escala local. Pero lo que voy a hacer es compartirte el PDF, que ya mismo lo vamos a terminar,
porque trabajamos a una escala muy local el tema de, por ejemplo, filtros, biofiltros, microfiltros de agua, por ejemplo, para limpiar todas esas aguas contaminadas en el Amazonas, muy locales. También trabajamos el sistema de microinfraestructuras descentralizadas de generación eléctrica, porque las poblaciones de la Amazonía están muy dispersas. Entonces no tiene sentido imponer un sistema centralizado de una red eléctrica o una red de agua potable. Entonces con los alumnos también trabajamos ese tema de las microinfraestructuras. Otros estudiantes trabajaron el tema de las infraestructuras sociales flotantes o de Barcia, que pueden ser también flotantes o en pilote o ya de tierra firme, para pensar también cómo se provee educación y cómo se provee salud en poblaciones tan dispersas. O sea, hay muchísimas formas en las cuales podemos localizar. ¿Cómo personalmente quiero yo trabajar el siguiente paso ahora que espero graduarme en un mes? Hoy 10 años haciendo el doctorado. Nunca pensé que me iba a demorar tanto cuando entré, pero la pandemia me obligaba a trabajar 3, 4, 5 trabajos, así estamos creo que en toda América Latina, ¿no? No bastaba con uno. En mi país se fue a la quiebra, y nosotros también nos fuimos a la quiebra, pero lo que quiero hacer en este siguiente paso, ya liberada del peso del doctorado, es meterme de cabeza a trabajar con las comunas en restauración de bosques y construcción de espacios de encuentro para desarrollar biomateriales, bioproductos, todo tipo de innovación, desde lo biológico. ¿En algún contexto específico? En el territorio Shuar, en el Guarani, he estado trabajando con muchas comunidades de la Amazonía ecuatoriana. Ya está de hecho arrancando, y esto es algo que me emociona porque un trabajo que lo veníamos trabajando a nivel conceptual con María Clara Charuquipá, mi amiga la poeta Shuar. Ella es súper, es poeta, es de todo, es una mujer increíble. Y ya por fin salió un fondo para hacer un piloto de la generación de ajas en los pastizales de la carretera de una comunidad de Guamboya, con una comunidad muy específica de los Guapunceré, que es el otro amigo con el que trabajo. Y si este piloto sale bien, digamos que se logre restaurar unas 10 ajas, cada una de unos 2 a 3 hectáreas. Y yo creo que ya pueden empezar a salir mucho más fondos para restaurar los bosques, porque esa es la base de la economía, ¿no? Pero paralelamente hay que empezar ya a pensar cómo conseguimos plata para montar estos centros. Estoy hablando con justo el programa de Química Verde de Yale, porque ellos trabajan ya con estos centros en África y están teniendo un éxito increíble. Entonces estamos hablando de cómo hacemos para extender ese sistema a la Amazonía sudamericana, no solo Ecuador, porque la verdad la idea, yo ya estoy muy lejos de pensar que podemos trabajar, yo quiero trabajar como las arañas sociales, ¿no? Esto tiene que ocurrir, 100 centros ojalá en toda Sudamérica, y por eso me interesa mucho comunicar, porque es clave como que empezar a detonar ya estas redes y estas colaboraciones de estas nuevas economías. No es fácil, hay que dar la vuelta a la economía latinoamericana, vamos 500 años de extractivismo, así funciona nuestro cerebro. Hace poco le oía en la CNN a un político colombiano, no me acuerdo cómo se llama, que decía, no, pero es que en Colombia tenemos una cantidad enorme de minerales, de petróleo. Y yo decía, qué bestialidad, un político en el siglo XXI, y siguen hablando así. O sea, ya es esta mentalidad extractivista que es muy difícil de cambiar. Pero yo creo que en las universidades sí hay la semilla para que de aquí a 30 años ya América del Sur tenga no sé cuántos cientos de estos laboratorios y estemos nosotros generando nuestras patentes, no importando tecnología de otros países, si somos completamente capaces de nosotros crearlo. En colaboración, no soy xenofóbica, todo el mundo está invitado, como verás. Mi curso era, por ejemplo, estos alumnos chinos, qué maravilla, qué visión. Este chico me dijo, ¿por qué tenerle miedo a la industria? Me dijo, Ana María, yo soy hijo de campesinos chinos y ahora estoy en Harvard gracias a la industrialización de mi país. Entonces yo le decía, bueno, trabaja en industrialización, pero no como la China.
esta tiene que ser amazónica, tiene que ser otra cosa. Y me decía, no entiendo, pero ¿cómo? Fue a la Amazonía, volvimos al GSD, fue lindísimo. Y me dijo, ya entendí la chakra, ya entendí, lo vamos a hacer. Y cambió su proyecto por completo, ya no me trajo estas mega fábricas chinas, ¿no? Al escritorio. Y yo decía, no, así. Sí. Buenos días, mi nombre es Claudia, junto a Mauro somos de un grupo de investigación intercultural de la Universidad de Concepción y te quería hacer una pregunta en base a la primera parte de tu ponencia de que tenemos que enfrentarnos a una nueva mirada del territorio, ¿no es cierto?, reconociendo toda esta forma, podríamos decir, de planificación ancestral que había. Allá en el área metropolitana estamos enfrentándonos a este tipo de planificación en este momento a través de consultas indígenas para modificaciones de planes reguladores. Y ha sido bastante difícil poder tener respuestas no coloniales, digamos, desde los municipios. Entonces quería consultarte si conocían iniciativas de planificación, pero en ciudades, entendiendo que eso era territorio indígena también anteriormente. Súper complejo el tema, porque hay conflictos por la tierra y son espacios que están en contestación. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano por constitución creó lo que se llaman las circunscripciones territoriales especiales indígenas, las CTIs. Existe como figura legal en el Sistema Nacional de Planificación, pero no se ha creado una sola. ¿Qué buscaba hacer la CTI? Los indígenas no reciben fondos del Estado Nacional, porque el Estado Nacional tiene un sistema jurisdiccional que es nacional, provincial, cantonal, parroquial, y divide el presupuesto estatal entre estas instancias territoriales, entre estas jurisdicciones. Las comunas indígenas y las asociaciones de comunas indígenas se quedan fuera de los presupuestos nacionales. Y yo creo que esto pasa en casi todos los países de América del Sur. En Colombia, los indígenas, creo que fueron los del Cauca, que empezaron a proponer que existan los planes de vida, que es básicamente un sistema de planificación indígena, pero es no vinculante. Es decir, no se ata, tiene que responder a toda la pila jerárquica del Sistema Nacional de Planificación, pero no es vinculante, entonces no se articula. En Ecuador, a ver, cosas interesantes que están pasando, porque esto es un tema súper, como que dinámicamente en cambio ahorita. Hay un caso en Ecuador, en Otavalo, que te podría interesar, que lo que hicieron es que pensaron, a ver, tenemos el Plan Nacional de los otavaleños, que son quichua. Tenemos el Plan Nacional, el Plan de Vida, perdón, de los otavaleños. Tenemos el Plan del municipio de Otavalo. ¿Cómo hacemos para vincularles? Y lo que hicieron es que cogieron el PUCS, que es el Plan de Urbanismo y Gestión del Suelo, y en el PUCS generaron, y esto es legal porque hay que trabajar con abogados que son los que encuentran estas formas de atar las cosas. Arturo Mejía, que es un abogado ecuatoriano que estuvo muy involucrado en desarrollar el sistema de planificación nacional, y que cuando hablé con Arturo, por eso estas conversaciones son importantes porque es increíble, pero pueden generar cambios. Yo le estaba preguntando justo eso, pero Arturo, y las comunas indígenas en el Sistema Nacional de Planificación, ¿dónde están? Y él se quedaba así como en shock. Me dice, es que no fueron consideradas. Digo, pero ¿cómo no fueron consideradas? Hay montones. Es que no fueron, Ana María. Entonces ahí se puso a trabajar, y ahora trabaja con los indígenas, de hecho, en pensar cómo articula ese Sistema Nacional de Planificación que él mismo apoyó para construir, que es código romano, no formal, versus el consuetudinario de los indígenas, y ver cómo a través del PUCS se logra hacer vinculante el plan de vida. Ese es un caso que te puede servir, pero todas estas cosas están ahorita como que otra vez estamos generando, yo creo que en muchos campos, en muchas disciplinas, respuestas concretas, ¿no? En Chile debe ser igual. A ver, sí. Que se traslapa ahora con emisiones. Entonces, sugiero lo siguiente, hay por ahí otras preguntas, yendo como de una mesa ahora. Entonces,
quien quiera preguntar algo ahorita contigo y que se quede aquí un ratito, no hay ningún Buena problema. idea. Yo me muevo, no nos movemos a las mesas porque si no, si hacemos como una, vamos a hacer una carambola de... Directora académica del Ministerio de Vivienda y Desarrollo de Ecuador para la Conferencia 23, colabora con distintas consultoras, fue directora ejecutiva y curadora de la 15ª Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, bueno, un montón de cosas, es coeditora de libros como Urbanismo Ecológico en América Latina, Más allá de Petrópolis, diseñando una utopía práctica de la Nueva Loja, el cuarto Taller Internacional de Vivienda Popular, autora de Hacia el Relanzamiento, Una Carta para la Ciudad y la Tierra, publicó su primer libro de poesía, Ojo Azul, y ha impartido numerosas conferencias y en diferentes revistas, en muchísimos lados. Lo único que no viene aquí es cuando impartió una conferencia en Complot en Guadalajara, que es donde nos conocimos, y que me dio muchísimo gusto saber todo el trabajo que estaba haciendo. Dejó un gran impacto en la ciudad y en quienes estábamos armando ese evento, y eso hizo que nos siguiéramos viendo durante más de 15 años que tenemos desde aquel entonces y siguiendo su camino muy cercano, y seguramente hoy tendrá un impacto tan grande como el que tuvimos entonces. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ana María. Desde Plot. Desde Complot, perdón. Gracias. La revista argentina, desde Complot en México. Pero es un gusto estar en esta maravillosa universidad, súper conocida a nivel mundial en este amado país. Gracias, Alfredo, por la invitación. Gracias a Emanuel Giorgi también, que nos está apoyando, a la Facultad de Arquitectura y Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y al Tecnológico de Monterrey, que también está apoyando con esto, la Universidad de los Andes y la Universidad de Chile. Esta invitación a pensar en la vitalidad planetaria ha sido muy estimulante para mí, y también me gusta el título de Intersecciones. Podríamos incluso hablar en términos de tejidos, ¿no?, que se van uniendo, y ya vamos a hablar un poco más de eso. Y lo que me gustaría compartirles hoy es un trabajo que vengo haciendo desde el año 2023, en que tuve la oportunidad de hacer un seminario de investigación que le titulé, y esto un poco más atado quizá al tema de la infraestructura, de las mega infraestructuras, de los megaproyectos de la Amazonía Sudamericana. Entonces lo titulé algo así como Integración Nacional, Carreteras, ¿no?, como para investigar ese momento de la modernización de la Amazonía que empieza a fraguarse en los 40, pero que ya se concreta en los 60, los 70, en los 80, y que después ya llega un paroxismo con la Irsa-Cociplán, y cuyas consecuencias fueron por segunda vez en un segundo ciclo los incendios masivos que vimos en la Amazonía hace un par de años, ¿no? Entonces, como que repetir el mismo proceso por segunda vez en Sudamérica, como si no hubiésemos aprendido nada del primero, y ahora estar en este momento de crisis total con la COP que arrancó ayer en Belém do Pará, en Brasil, y ha sido un momento sumamente importante porque la Amazonía urbana pasó de ser un tema hiper marginal, yo diría que hace 20 años casi como que un poco hasta como que mucha gente se burlaba de mí por mi interés en las ciudades amazónicas, y de repente ahora todo el mundo es experto en urbanismo amazónico, y a mí me parece una cosa irresponsable y espantosa, porque debo decirlo, yo soy muy crítica con los bancos de desarrollo y tengo muchos amigos, y de hecho he sido consultora para dos, tengo amigos muy queridos en la CAF, ya van a ver, y amigos queridos en el BID, y veo que por fin hay un giro en el pensamiento, y me alegro en el alma, pero sí veo cómo hay gente en el Banco Mundial y en estos bancos de desarrollo que en 1 o 2 años se vuelve experta en urbanismo amazónico, y a mí me genera un poco de frustración, porque la región es hiper compleja, y creo que más que nada demanda mucha humildad, y partir desde el hecho de que los mestizos exógenos a la región somos brutalmente ignorantes, y tenemos que ceder la experticia tanto a indígenas como a quilombolas. Y es una lucha, y es mi lucha esta, la de un poco servir solamente como mediadora entre mundos, porque debo decirlo, y lo digo con sinceridad y con humildad, los genios en urbanismo amazónico, en el que de verdad es sustentable y funciona, nosotros somos genios en el destructivo, son los indígenas y los quilombolas, que son grupos afroindígenas que generaron una sinergia muy potente, porque tanto indígenas quisieron
mezclarse con los afros porque no morían de las bacterias y los virus que les hemos venido trayendo durante siglos como esos. Y por otro lado, los afros también encontraban sus espacios de libertad y clandestinidad, internándose en las selvas y mezclándose con los indígenas. Entonces los quilombos son estos híbridos afroindígenas absolutamente fascinantes. La ministra del Ambiente de Brasil es quilombona. Pero bueno, este trabajo fue como un híbrido de un seminario de entender qué ha ocurrido y después un taller para tratar de abordar, bueno, qué hacemos a futuro, qué podemos entender de estos mundos, qué podemos aprender y cómo podemos redefinir los sistemas de planificación nacional, los paradigmas del diseño que enseñamos en las escuelas. Y lo que yo veo es que las universidades necesitamos atravesar una radical transformación ontológica, epistemológica, axiológica y cosmológica. ¿Y por qué lo digo? Porque todos los problemas que veo en la Amazonía tienen su semilla en las universidades. En las universidades nos enseñan en las escuelas de agronomía cómo hacer agricultura, pero eso en la Amazonía no es agricultura, ya vamos a hablar de ese tema. En las universidades aprendemos a hacer ciudad, pero esa ciudad no es la amazónica. En las universidades aprendemos a hacer infraestructura, la ingeniería de infraestructura, pero esa no es la que se necesita en la Amazonía. Entonces, si no arrancamos por una profunda transformación en los espacios educativos, yo no sé para dónde va el futuro. Pero si queremos de verdad esa habitabilidad planetaria, tenemos que transformar los programas educativos. No digo volemos todo el proyecto de modernización, pero pensamos en otras posibilidades, pensemos en otras posibilidades porque existen. Y bueno, esta es la típica imagen que presentan Emil Brenner y todos los representantes de la urbanización planetaria. En términos teóricos veo que hay dos tipos de teóricos del urbanismo moderno en la Amazonía. Los que entienden todo a través de una visión del mercado, los New Economic Geographers o los geógrafos de la economía inicialmente, y ahora los nuevos geógrafos de la economía, y los que entienden todo a través de la política pública y del Estado, que son más como que las venas neomarxistas y estructuralistas del materialismo histórico. Y yo veo estos dos grupos interpretando los urbanismos amazónicos. Y los dos son útiles, porque hay estructuras urbanas que son mercantilistas en la Amazonía, como las que ya vamos a ver en un mapa, que son las estructuras ribereñas del caucho de la cinchona, ¿no es cierto?, de finales del 19, inicios del 20, que es una estructura urbana que responde a una necesidad de mercado industrial creciente en Inglaterra. Necesitan caucho los ingleses, la Amazonía las especies de caucho son endémicas de la Amazonía tenía un monopolio sobre la exportación del caucho. Hasta que eso cambió cuando fueron extraídas y pirateadas, si quieren, las varias especies del caucho, y se montaron mega plantaciones en Asia, en los colonias británicas. Pero bueno, y también hay toda esa estructura que ya es más estatal, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las carreteras de la modernización. Y eso ya es más una visión desde un Estado planificador que a través de incentivos y de diversas políticas públicas detona una urbanización de carretera masiva que le llama urbanismo de impulso, a diferencia del urbanismo dendrítico del sistema de mercado. Pero la vena que viene más de la sociología, de la teorización marxista, del espacio, habla ahora de un urbanismo planetario que básicamente somete a la Amazonía a ser una proveedora de recursos naturales que necesita consumir el mercado internacional, que se ve en este mapa, ¿no? Por eso me gusta tanto este mapa. Lo que vemos, y obviamente es un compuesto, porque uno no puede ver desde ningún satélite esto. Bueno, ahora ya, porque tenemos una red satelital alrededor de la Tierra que le podemos ver simultáneamente en la noche desde todos los satélites, imposible. Pero juntando el un lado con el otro lado, podemos ver esto de acá. Y lo que vemos es que hay una condición súper dual, asimétrica en el mundo. Y antes se hablaba de esta simetría solo en términos económicos, intercambios inequitativos, ¿no es cierto?, en el mercado. Pero ahora se habla de esto también en términos ecológicos, y tiene sentido que así sea. Desde Complot ya hablábamos, ¿no?, de esta exportación de geografías de Sudamérica, que sigue ocurriendo y que sigue perpetuándose este sistema extractivista,
que lo que logra es básicamente concentrar enormes cantidades de energía y de materia. Entonces pensemos en el metabolismo planetario, en el norte global, como les llaman ahora. Hemos pasado por varias fases, ¿no? Mundo desarrollado, subdesarrollado, en vías de desarrollo, norte global, sur global, pero básicamente lo que hay es un mundo que acumula recursos y un mundo que está siendo completamente depredado y que es el que de alguna manera permite este proceso de acumulación. Pero también vemos que en el sur global hay centros de acumulación regional, como Sao Paulo, ¿no? Todo en Brasil, todo lo que les llaman ellos del sur, este, con Sao Paulo, Río de Janeiro, incluso hacia Brasilia y hacia el interior. En el norte vemos que hay, yo le digo, la cola de los Estados Unidos, ¿no? Se ve clarito en este mapa cómo Estados Unidos tiene control sobre el Caribe y sobre ese delta ahí en el norte de América, con Colombia, Ecuador, que es una banana republic, ahora es una petrolera, pero bueno, y el tema de Venezuela, que está ahorita sobre el tapete, y es súper complejo, y no me voy a meter en ese tema porque es un tema hiper polémico y candente en América del Sur. Pero vemos que la Amazonía es este como que gran espacio oscuro, silencioso en este mapa.